6 de la mañana con 34 minutos. Vamos a saludar en esta mañana a don Rubén Hernández, quien es abogado constitucionalista y se encuentra con nosotros vía Zoom. Don Rubén, primero déjeme decirle muy buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto, es un placer como siempre. Muchas gracias, don Rubén. Queríamos hablar precisamente con don Rubén un tema que ha sido en política tendencia esta semana y es la noticia de que el presidente de la República está valorando renunciar para poder ser candidato como diputado en las próximas elecciones. Don Rubén, ¿es correcto la afirmación que hace doña Pilar Cisneros de que esto no es ilegal, número uno? Y número dos, en el ámbito y en el ambiente que tenemos ahorita político en nuestro país, ¿qué repercusiones podría traer una decisión de este tipo? Bueno, vea, la condición de presidente, vicepresidente o diputado en cuanto a funcionarios públicos es renunciable, pero dentro de los límites impuestos por el derecho de la Constitución. La Asamblea Legislativa o el Estado están investidos de la potestad de aceptar o no esa renuncia, ese es el tema central, también dentro de los límites impuestos por el derecho de la Constitución. Ahora bien, en el caso específico del presidente de la República, la tesis anteriormente indicada se confirma y refuerza si se tienen en cuenta dos aspectos. En primer lugar, porque el cargo de elección popular, lo que implica de pleno derecho un mandato expreso del pueblo. Y en segundo lugar, es un cargo a plazo fijo, es decir, tarda 4 años, sin que esto implique, desde luego, negar la posibilidad y hasta el derecho del funcionario a separarse de él bajo determinadas circunstancias. Sin embargo, la sola renuncia no es eficaz para producir la separación del funcionario, sino que esta solo se produce por su aceptación por parte de la Asamblea Legislativa. De manera que mientras esa aceptación no se produzca, no se produce la separación del funcionario renunciante. Es decir, esta posición se fundamenta jurídicamente en lo siguiente. En primer lugar, el artículo 121, inciso 8 de la Constitución, atribuye a la Asamblea Legislativa, entre otras facultades, la de conocer de las renuncias de los miembros de los supremos poderes. Esta disposición no puede interpretarse ni lógica ni semánticamente como limitada al examen de la capacidad y validez del consentimiento del renunciante, para lo cual, por otra parte, la Asamblea carecería de expertise y de especialidad, mucho menos que su competencia en la materia se circunscriba a tomar conocimiento o a un simple tomar nota de la renuncia. Don Rubén. Déjeme completar ya porque está totalmente que va medio palo. Además, la expresión jurídica de conocer, sobre todo añadida de la proposición de, tienen derecho un clarísimo significado, el cual está indicado en la sección número 6 del diccionario de la Real Academia, según el cual aceptación se debe entender de un asunto con facultad legítima para ello, es decir, el juez conoce del pleito, significado que es empleada, por cierto, sin una sola excepción a lo largo del texto constitucional nuestro y con mayor abundancia aún en la ley orgánica del Poder Judicial y en el resto de la legislación y la jurisprudencia nacional. Por ejemplo, el artículo 112 2, inciso B, dice, al hablar de las competencias de la Sala Constitucional, indica conocer de las consultas sobre proyectos. El 102, inciso 4, al hablar de las atribuciones del Tribunal de Elecciones, indica conocer de las resoluciones apelables que dicta el registro civil. El 153, atribuciones del Poder Judicial, conocer de las causas civiles, penales, etcétera. El 155, ningún tribunal puede abocar el conocimiento de causas pendientes ante otro. Así como inclusive el artículo 118 de la Asamblea, cuando habla de las sesiones extraordinarias, en estas no se conocerá de materias distintas a las expresadas en el decreto de convocatoria. Además, que el propio artículo 121, inciso 8, a que nos hemos referido, utiliza el término conocer en ese sentido. Y para terminar de concretar la idea, el artículo 124 de la propia Constitución, según el cual el conocer la renuncia, la Asamblea tiene que votarla. Por tanto, sería absurdo concluir que al votarla tuviera necesariamente que aceptarla, lo cual equivaldría tanto como establecer una votación de sí o si no. Es decir, la Asamblea tiene que conocer de las renuncias y votarlas, ya sea afirmativo o negativamente.
Ahora bien, la Asamblea al realizar esta votación tiene que fundamentarse si acepta o no la renuncia del presidente. Es decir, se trata del ejercicio de una competencia de ejercicio discrecional en el cual la Asamblea tiene que valorar las razones invocadas por el presidente para presentar su renuncia, así como las razones de interés público que no aconsejan aceptar la renuncia. Lo importante en última instancia es que el eventual acto de rechazo de la renuncia del presidente por parte de la Asamblea podría ser revisado por los tribunales de justicia a fin de determinar si se violó o no el principio de discrecionalidad. Yo diría que en términos generales eso plantea el problema. Ahora sí, con mucho gusto quedo listo para sus puntos. Sí, don Rubén, para tratar de hacer a modo resumen de tan amplia y buena explicación que usted nos acaba de hacer, número uno, entonces tendría que prácticamente tener permiso de la Asamblea para renunciar, si no malentendí, y número dos, si la Asamblea le dice que no, tendría que irse a un tribunal. Exactamente, esas son las dos conclusiones. O sea, un proceso que tendría que iniciar casi que ya, tomando en cuenta de que el ambiente con la Asamblea Legislativa no es bueno, es casi un hecho que le van a decir que no, y mientras resuelve un tribunal para que le dé tiempo de hacerlo al plazo máximo que Rubén, está para renunciar. Y don Rubén, esa aprobación de la Asamblea Legislativa tiene que ser con mayoría calificada, imagino yo. No. Las mayorías calificadas solo se producen en los casos en que expresamente la Constitución lo señala. Hay una norma de la Constitución que dice que las decisiones de la Asamblea se toman por mayoría absoluta, salvo los casos expresamente se establece una mayoría calificada. Y en el caso del artículo 121, inciso 8, no se establece ninguna mayoría calificada. Por tanto, la aceptación o el rechazo tendría que darse por mayoría simple, es decir, por la mayoría de los diputados presentes. Ok, la mayoría de los diputados presentes en la sesión que se vaya a discutir eso. Así es. Ok, ¿hay alguna implicación contra el presidente en caso de presentar la renuncia? ¿Tiene que someterse a algo o alguna implicación legal, judicial? No hay nada, simplemente es una valoración, digamos, de tipo político que hace la Asamblea, si conviene o no al interés público y si las razones invocadas por el presidente en realidad justifican esa renuncia. ¿Por qué? Porque el presidente se supone que ha sido nombrado para un plazo de 4 años que debería cumplir, salvo que, como dice el inciso 9 del mismo artículo 121, la Asamblea Legislativa decrete que tiene incapacidad física o mental para ejercer el cargo. Pues eso ya es otra competencia, y además en esos casos que nunca se ha presentado, posiblemente habría que solicitar al Colegio de Médicos o algún ente especializado dictámenes acerca de si el presidente en ese momento tiene realmente una incapacidad física o mental que le impida seguir ejerciendo el cargo. Por lo que en principio el presidente no debería abandonar su cargo. ¿Y cuánto tiempo tendría la Asamblea Legislativa para tomar la decisión o eventualmente un juez de la República para hacerlo? Eso quería hablar de plazos. No hay plazos. Pueden tomarse el tiempo que quieran. La legislativa puede tomarse hasta que el presidente decida llevarlo al plenario. Podrían inclusive nombrar una comisión para que rinda un dictamen y luego discutir el asunto en el plenario y votarlo. Y luego ante los tribunales sería habría dos posibilidades: tratar de plantear un recurso de amparo, habría que ver cuánto tiempo se toma en la sala, o eventualmente un contencioso administrativo para que de hecho un contencioso resuelva. Lo excluiría porque el asunto es demasiado lento. Habría que ver si la sala estaría dispuesta a fallar dentro de un plazo perentorio. Don Rubén, y en caso de que el presidente eventualmente muestre su interés de renunciar al cargo, presente el proyecto ante los diputados, hablemos de, por decir algo, marzo, y se va acercando julio, 31 de julio, que es la fecha máxima para renunciar, se va acercando la fecha, no hay humo blanco, como se dice. ¿Qué pasa si no solo el presidente de la República, cualquier otro, digamos Rodrigo Chávez, cualquier otro presidente, qué pasa si hace abandono flagrante de sus funciones? Bueno, vea que ahí incurriría en un delito.
Es un delito infragante que no creo que nadie se tome esa posibilidad. Y eso ya es otro harina de otro costal. Desde luego, ya eso sería en el campo del derecho penal, y además sería muy claro el delito y prácticamente se estaría autocondenando porque sería flagrante, evidente. Y todo este proceso de renuncia del presidente de la República, porque es que estamos hablando de la figura del presidente de la República, ¿es el mismo proceso en caso que quiera renunciar el presidente de la Asamblea Legislativa o el presidente del Poder Judicial? Sí, no, Poder Judicial no. Bueno, sí, perdón. todos los vea que son los miembros de los supremos poderes, excepto los ministros, que son el nombramiento y remoción libre del presidente. Es el mismo caso de los diputados, vicepresidentes y magistrados. En la práctica, sin embargo, como nunca ha habido, digamos, algún interés político en juego, la praxis ha sido que simplemente la Asamblea toma nota de la renuncia y se hace efectiva a partir de que la Asamblea toma nota. Hay un acuerdo diciendo que toma nota. ¿Por qué? Porque nunca se ha presentado un caso cuestionable, un caso que sea controvertido. Este sería el primer caso controvertido. Y entonces habría, lógicamente, que aplicar lo que dice la Constitución. En realidad, hasta el momento, la Constitución no se ha aplicado, ¿no? Ha habido muchas renuncias de ex vicepresidentes. Pero sí, en esos casos simplemente la Asamblea se ha circunscrito a tomar nota sin entrar a analizar qué es lo que dice realmente el texto constitucional y sin entrar a valorar si la renuncia procedía o no. Don Rubén, entonces, digamos, si uno saca conclusiones de todo lo que usted nos está explicando y los procedimientos que se vendrían, es casi imposible con el panorama político que tenemos actualmente de que don Rodrigo Chávez pueda llegar a la Asamblea Legislativa en la próxima legislatura. Así es, totalmente. Yo no creo que la Asamblea vaya a aceptarle la renuncia y en consecuencia no podría ser candidato a diputado en las próximas elecciones. ¿Y el presidente podría apelar la decisión de los diputados? No, es inapelable. Lo único que puede hacer es ir ante un tribunal para que el tribunal determine si ¿cómo se llama? Si se violaron o no los límites de la discrecionalidad. Lo que sí podría apelar, acuérdense que los acuerdos del plenario pueden ser apelados ante el mismo plenario. Pero si de antemano se sabe que si fue rechazado, va a ser rechazado por segunda vez. ¿Y la decisión de un tribunal tampoco la podría apelar? Si fuera de la sala constitucional, ahí queda. Sí. Y si fuera, no creo que vaya a un tribunal contencioso porque no le daría ni tiempo de que le den curso al proceso y mucho menos de que esté resuelto. Con un proceso constitucional dura 3-4 años. Don Rubén, voy a cambiar drásticamente de tema. Quiero que escuche este audio de, ya le voy a decir el nombre completo para no fallar y darle el contexto correspondiente, porque ayer la Sala Constitucional se ha pronunciado por el 8% del Producto Interno Bruto que es destinado a la educación de manera constitucional. Eso sí lo señala la la Constitución Política. El magistrado Luis Fernando Salazar comenta sobre esta decisión de la Sala Constitucional. Para que lo escuchemos, don Rubén, un momento. La Sala Constitucional, en un voto unánime, dispuso que el proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico de este año 2025 es inconstitucional por omisión. Ello por cuanto dejó de establecer el porcentaje correspondiente al 8% del Producto Interno Bruto en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública destinado para financiar la educación pública, en perjuicio del derecho constitucional a la educación gratuita y costeada por la nación. Don Robert, ¿qué implica este fallo de la Sala Constitucional para el presupuesto que había sido votado en la Asamblea Legislativa? Un saludo a la bandera, porque si no hay fondos no van a girar. ¿Por qué? Porque el artículo 180 de la Constitución dice que el presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los poderes públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado. ¿Y eso qué es lo que significa?
que el Poder Ejecutivo tiene, digamos, algún grado de discrecionalidad para ejecutar o no el presupuesto. Es decir, el presupuesto es una ley que autoriza el gasto, pero no necesariamente implica que tiene que realizarse el gasto. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la variable de si existen o no recursos para satisfacer ese gasto. Y en este caso, lo que el gobierno va a decir es de que no hay recursos, que en consecuencia no puede ejecutarlo. Y no es la primera vez que ocurre, ya ha ocurrido en varias ocasiones. Y no solo con la Asamblea, con la Educación, sino también, por ejemplo, con el mismo Poder Judicial, el 6% del Poder Judicial. Y ni qué decir ya pasó ahora con lo de las universidades. O sea, que no se gire ese 8% a la educación pública no tendría ninguna consecuencia para nadie. No, en la práctica no, porque si acusan al ministro de Hacienda, que sería la persona encargada de eso, se va a defender muy fácilmente y sería exonerado. Es decir, dígame de dónde tomo los fondos. O sea, la sala hace el fallo, digamos que de oficio, sabiendo que no tiene ninguna implicación o algún mandato directo. Usted tiene que cumplir esto porque ya yo dije que lo tiene que hacer. Es que si no hay plata, ¿de dónde? Ellos ya saben eso, me imagino. Exactamente. Nadie está obligado a lo imposible. Ahora, jurídicamente ellos tienen que decir, hay que cumplir aquí, como dijo el magistrado, hay una inconstitucionalidad por omisión. Eso es clarísimo. El tema no es ese, el tema es si ese fallo se puede o no ejecutar. Hay un principio en derecho que es nadie está obligado a lo imposible, ni el Estado tampoco. Si el Estado no tiene plata, ¿cómo va a ejecutar ese 8%? Don Rubén, muy amable por su tiempo y por toda la explicación con todos estos temas. A la orden. Gracias a Rubén muy amable. Hernández, es abogado constitucional.